Hola amigos, un saludo a todos ustedes de acá de la Universidad de la UCS, quien les habla su amigo José Moronta, estudiante de este tercer año de Medicina Integral Comunitaria. Le habla de acá de Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Ok? Antes de hablar sobre esto, es importante que nosotros tengamos presente o hagamos un reencuentro sobre el líquido cefalorraquídeo que juega un papel importante allí. Recordando, chicos, que el sistema nervioso central, que se divide en superior, que es el encéfalo, y la médula espinal, están envueltos en un líquido de aspecto de agua de rocas, que se llama líquido cefalorraquídeo, que tiene muchas funciones. La primera función es ser defensiva, o sea, defiende ante los golpes, traumatismo, a muchas cosas que nosotros nos sometemos, incluso en momentos determinados, y él nos protege, también nos ayuda en defensa también contra gérmenes si llega a introducirse, y además tiene una función de nutrición, o sea, de llevar nutrientes como proteínas, sodio, tiene el potasio y otros elementos funcionales que se encuentran allí. ¿Ok? Entonces, hay otra cosa que ustedes tienen que tener presente, es que este líquido tiene una presión, ¿ok? Y cuando esa presión se altera o, no hay, o se rompe el equilibrio que existe entre lo que es el contenido, que es el encéfalo, y el continente, que es la cavidad craneana, ¿ok? Es decir, si la presión aumenta del líquido cefalorraquídeo, produce esta hipertensión endocranial, ¿ok? Es una compresión. Entonces, ¿cuál es la triada que me dice a mí que, bueno, es un síndrome de hipertensión endocraniana? Aquí está, mira, chicos, cefalea, vómito y edema de la papila óptica. Bien, ¿qué es, o sea, la fisiopatología o la sindromogénesis de este síndrome? ¿Ok? ¿Qué se caracteriza? Primero tiene cuatro mecanismos. El primer mecanismo es un tumor. Un tumor es un aumento de volumen, ¿ok? Tanto o sea, en espacio y de peso también, así como masa, pero este aumento de volumen tiene que ser rápido, progresivo, ¿ok? Para poder, y grande como tal, para poder realizar una obstrucción y compresión que pueda o sea, afectar, ¿ok? Y provocar este síndrome, como por ejemplo hablamos de las neoplasias malignas intraparenquimatosas que pueden afectar aquí. O puede ser, por caso, hematomas. En este caso tenemos el hematoma epidural, que es tipo biconvexo, que tiene forma como de naranja. O puede ser hematoma subdural, que tiene forma como drepanocítica o semilunar, más a la orilla, más cóncavo, como lo vemos aquí en la imagen, ¿ok? Tiene esa resonancia magnética. La segunda, chicos, es una obstrucción, una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero antes de esto, para poder entender esta obstrucción, tienen que saber un poquito de fisiología, ¿ok? Y de anatomía. Recuerda que el líquido cefalorraquídeo nace a partir del plexo coroideo, que ustedes saben que se encuentra a nivel de la parte central, la línea media, a nivel del diencéfalo, y este, una vez que se produce, viaja a los ventrículos laterales, que tienen forma como de astas, ¿ok? Astas, un cuerno, ¿no? Para cada hemisferio, y conectan a través del conducto de Rolando con el tercer ventrículo, ¿ok? Y del tercer ventrículo, que está a nivel del hipotálamo, ¿ok? Conecta con el conducto de Silvio hasta llegar a lo que es el cuarto ventrículo, que es la tienda del cerebelo, que está por detrás de lo que es del romboencéfalo, pero ese conducto de Silvio atraviesa completamente el mesencéfalo. Bien, y el cuarto ventrículo se comunica con la médula espinal a través del conducto medular y hacia arriba y hacia el lateral con lo que es o sea, el agujero de Luschka y de Magendie, que esos son fundamentales para comunicar el líquido hacia el resto, es decir, para poder empapar el resto del encéfalo, ¿ok? Para así llamarlo. Ahora ustedes imagínense, si esos conductos, sea por una atresia, una estenosis, una compresión tumoral, una inflamación, etcétera, sea lo que sea, un proceso congénito, llega a ocluir más que todo el conducto de Silvio, imagínense ustedes qué va a pasar, chicos. Producirá una acumulación de líquido, ese no va a poder discurrir porque es una circulación cerrada, ¿ok? Entonces comienza a llenarse y comienza a aumentar la presión, entonces el paciente entra en este síndrome.
Bien, y esa presión se va a irradiar, o sea, se va a irradiar o se va a acentuar, mejor dicho, a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, ¿ok? Donde está la conexión entre lo que es la médula y el bulbo raquídeo. Entonces, una vez que él conecta, él presiona allí, e incluso en el agujero magno, o sea, en el agujero occipital de la base del cráneo, en la fosa del piso, la fosa craneal posterior, una vez que presiona puede llegar a producir un enclavamiento, ¿ok? O compresión que dañe o sea, el bulbo raquídeo. Imagínense, en el bulbo raquídeo están cuatro origen real de nervios, es decir, el noveno, el décimo, el undécimo y el duodécimo par craneal. Y no solamente eso, sino que está también los centros vasomotores, los centros respiratorios y también están los centros vomitivos, que más adelante vamos a explicar por cuál es la respuesta y la irritabilidad ante este componente. ¿Ok? Que es fundamental. Entonces imagínense, y también no solamente esto, sino que también ese líquido que se va a acumular va a producir una herniación de lo que es del lóbulo occipital, puede ser también del bulbo, del tallo, del cerebro, etc. Otras causas, otro mecanismo de producción es el edema cerebral. El edema cerebral, como ustedes ya saben, es una extravasación de líquido, ¿ok? De líquido a nivel encefálico que comienza a acumularse en el parénquima y produce una imagen hipodensa, como lo vemos aquí, que termina desplazando las estructuras y observando su tipo como de una mala opacidad, ¿ok? Como lo vemos allí en la imagen. Mayormente los edema cerebral se produce también por trastorno hidroelectrolítico, como una hiponatremia o una meningoencefalitis que llegan a producir. Las meningoencefalitis aumentan la producción de líquido cefalorraquídeo por parte del plexo coroideo y todas estas estructuras. Es decir, y por eso es que aumenta la presión. Otra causa, también otro mecanismo, es las hemorragias subaracnoideas, ¿ok? Por el caso de traumatismos también, resultado a ello, o una diatesis hemorrágica también, pero bueno, en estos casos los más avanzados, igualmente aumenta la presión y todo esto, como lo vemos acompañado con un aneurisma de estas arterias, ¿bien? Y estas hemorragias subaracnoideas superan, o sea, normalmente superan la capacidad del plexo subaracnoideo de poder reabsorber esa cantidad de sangre y produce una acumulación, una colección de sangre como tal y así y allí produce esa hipertensión endocranial. Bien, otra causa, chicos, importante, bueno, ya la hemos nombrado gran parte, pero todo eso, o sea, al entender nosotros esta fisiología, vamos a entender más poco sobre la patología, ¿ok? El cuadro clínico. El diagnóstico positivo es una cefalea, un vómito central y un edema de papila. Con esta triada, chicos, yo digo, mira, hay una síndrome de hipertensión endocranial. Tenemos la cefalea, chicos. La cefalea es un dolor que no es focalizado, sino es localizado, sino es un dolor difuso. Es un dolor que no tiene como tal una ubicación específica. Bien, y además es de gran intensidad, es constante y es intermitente. O sea, fatiga al paciente, no permite que él se alimente o que coma, incluso se levante, el paciente se va a estar acostado, porque esta se acentúa cuando él se para, o cuando él tose, cuando él estornuda. ¿Ok? Por eso es que esta cefalea es un poco fastidiosa para el paciente y además, o sea, no es que es poco, es bastante fastidioso, porque imagínense, una presión. Y esto ocurre porque hay una extensibilidad o una distensión, perdón, de lo que es de la meninge. ¿Ok? Entonces esa meninge se distiende y como ellos tienen los receptores nociceptivos, viene dolor, ¿ok? Para el que no conozca ese término, el cerebro no tiene receptores nociceptivos, por el cual él no duele, que duele es la meninge, o sea, porque está presionado por el líquido, porque aumenta su presión. Bien, tenemos el vómito central, chicos, otro signo importante patognomónico de este síndrome, ¿ok? Y esto se ve porque como hay una presión en el bulbo, que llega porque más adelante puede ser un enclavamiento, esto llega a lesionar los centros o sea, a irritar lo que son los centros vomitivos, es decir, produciendo una excitabilidad, lo que consecuentemente una respuesta aferente fuerte motora a producir un vómito en proyectil, como lo desglosan algunos autores, que no se acompaña con náusea,
Pocas veces lo hacen, cuando lo hacen y se liberan el contenido gástrico que tengan allí, lo liberan rápidamente. Esto es un vómito de tipo impulso, esto es un vómito que es rápido, ¿ok? Que se expulsa y eso es fundamental a tenerlo presente, ¿ok? Además tenemos el edema de papila. El edema de papila es como ustedes saben que el nervio óptico es envuelto por la meninge, por el plexo aracnoideo y su espacio, al aumentar la presión, estos también presionan estos pequeños vasitos que son los vasitos retinaculares, o sea, retinaculares como tal, y producen una oclusión de los mismos extrínseca y una regurgitación venosa, que muchas veces puede ver, incluso se puede ver en estados hemorrágicos de la retina, ¿ok? Porque hay un aumento de presión. Entonces, este edema de papila produce una atrofia, ¿ok? De la papila o produce un emborramiento de lo que es de los bordes, como lo vemos en la imagen, ¿ok? Y obviamente, funcionalmente va a producir una ambliopía o puede producir una emetesia, ¿ok? La constipación y la bradicardia, perdón, bradicardia no, bradicardia, son consecuentes a lo mismo que hemos hablado, chicos, ¿ok? Es decir, al bulborraquídeo bien a lesionar el bulbo raquídeo. Hay también un embotamiento, que embotamiento es como un tipo de respuesta psíquica lenta que produce el paciente, que es muy importante en la presente. Las convulsiones y vértigo es más de decir porque afecta la parte de la corteza motora y todo eso, la parte subcortical, etcétera. Y la sonolencia que también se acompaña en este caso. Bueno chicos, esta es la primera parte del video, ¿ok? Si les gustó, bueno, compartan. Nos vamos a la segunda parte, ¿ok? En la cual vamos a hablar sobre, aparte de ser diagnóstico positivo, algunos síntomas que acompañan en caso de los tumores y todo esto, y la etiología, y los exámenes complementarios.